Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 3. Hemos abarcado la anterior semana hablando acerca de la predicación de Juan el Bautista. Nos ha tomado 2 reuniones hablar del mensaje que tenía Juan. Y ahora vamos a ver nosotros cómo Jesús empieza ahora su ministerio público, su servicio público. Hasta ahora nosotros hemos visto a Jesús, la última vez que Lucas le hace aparecer a Jesús en una escena, son a los 12 años, ¿no es cierto? Cuando Jesús va y está hablando con los maestros en el templo, aprendiendo lo que dicen las escrituras de él. Entonces es la última vez que Lucas nos da la percepción de cómo Jesús estaba apareciendo. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, Lucas capítulo 3, versículo 21 y versículo 22. Solamente 2 versículos vamos a leer en este día. Y para los que quieren anotar algo, si toman apuntes, que sería muy bueno, hemos titulado a este sermón El bautismo del Hijo amado. Así es como hemos titulado al sermón del día de hoy. Abramos nuestras Biblias, Lucas capítulo 3, versículo 21 y versículo 22. ¿Ya lo tiene listo? Leamos lo que dice la Biblia. Dice así: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Palabra del Señor. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, oramos para que sea, Dios amado, tu Espíritu hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Así el que predica, Dios mío, así nuestros hermanos que son oyentes acá en la iglesia, a nuestros hermanos, amigos que ven, Señor amado, esta predicación por internet. Te pedimos, a Padre, que tu palabra, Señor, pueda ser glorificada en este lugar, en medio nuestro. Señor mío, oramos para que tú puedas cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Es nuestra oración, amado Dios, que tú puedas aplicar tu palabra, Señor, a nuestros corazones, a nuestras necesidades y por sobre todo a tus propósitos, amado Padre. Señor mío, hoy estamos congregados en esta sala, Señor, hermanos, hermanas de distintas edades, de distintos contextos, Señor, de distinta posición económica, con distinta crianza, y solamente tu Espíritu, Señor, puede hacer que esta misma palabra pueda cumplir su propósito en cada uno de ellos. Oramos, Señor, para que eso sea así. Y que tu palabra, Señor, no sea debilitada por la voz de un hombre, Señor. Aparta mi carácter, Señor. Aparta, Dios amado, mis pensamientos. Aparta mi filosofía, Señor. Aparta absolutamente todo de mí. Y que tu palabra sea predicada en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús oramos y todos juntos decimos amén, amén y amén. Amén, hermanos. Bien, el bautismo de Jesús. Hemos, de seguro que todos hemos visto esta escena en muchas películas. Todos hemos hablado, son muchas las ocasiones en las que hemos escuchado hablar acerca del bautismo de Jesús. Y hoy, gracias a Dios, vamos a poder hablar de este tema. Es uno de los beneficios de los sermones temáticos. Hermanos, miren, la voz de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, se marca después de 400 años de silencio. Malaquías es en ese momento, en esa ocasión, la única voz, la última voz que fue escuchada. Nosotros teníamos a profetas constantemente hablando y guiando al pueblo de Israel para que ellos se arrepientan, para que ellos busquen a Dios,
muchos profetas se levantaron y Malaquías fue el último de esos profetas, uno de los profetas menores. 400 años pasan, son como 4 siglos. 4 siglos en los que no hubo revelación de Dios para ellos. Ellos tenían lo que se habló antes, pero no había una voz guiando a todo el pueblo. No había una revelación de Dios para ellos. 400 años. 400 años en que muchos de los judíos habían perdido la esperanza de ver al Mesías. Muchos de ellos ni tenían ya esta certeza del Mesías. En 4 siglos, ¿cuántas generaciones pueden pasar? ¿Qué me dice usted? ¿Unas 5 o 6 generaciones? No, unos 5. Unas 5 o 6 generaciones, más o menos viendo la cantidad de años que vivimos, ¿no? Mire, un abuelo, papá, el hijo y su hijo y el hijo de su hijo y el hijo de su hijo, la promesa del Salvador, del Mesías, se fue disipando, se fue confundiendo. Y no solamente se fue confundiendo, sino que algunos que pensaban que el Mesías estaba viniendo, ellos estaban pensando en un libertador político, ¿no es cierto? Eso estaban esperando todos los que todavía tenían algún tipo de esperanza. Sin embargo, después de 400 años en que Dios no les dice nada, se levanta del desierto un hombre llamado Juan el Bautista. Desde el desierto, con casi nada de que ellos tenían concepción de lo que es un profeta, un hombre vestido que su vestido no aparentaba nada, ¿no? Si hablamos de pinta, como nosotros decimos en este tiempo, no tenía pinta de profeta, no tenía pinta de pastor, no, era nada. Y desde el desierto nace este hombre, viene este hombre a llamar a los judíos y a los gentiles al arrepentimiento. Y los llama por una tradición del bautismo, que no es el mismo bautismo que nosotros practicamos ahora por fe. El bautismo que se practicaba en ese entonces era un acto más que todo, hermano, proselitista, un acto de conversión. Era un acto para llamar a los gentiles a convertirse al judaísmo. Entonces les decían: ustedes deben de arrepentirse y tienen que hacer estos rituales de purificación. Pero Juan no se levanta solamente llamando a los gentiles, no a los que no eran cristianos para nuestro tiempo, sino Juan se levanta para llamar a los que se decían llamar judíos al arrepentimiento. Esto obviamente ofende a los fariseos, pero no, si nosotros somos hijos de Abraham, si nosotros somos cristianos hace 20 años, yo ya sé esto. No, Juan se levanta en medio de ellos para hablarles y decirles: no, este es el tiempo, ustedes deben de arrepentirse. No piensen que ustedes son hijos de Abraham solamente porque son linaje de él. No, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras, les dice Juan el Bautista a estos fariseos. Esto les ofenden a muchos. Y muchos de estos se preguntan: ¿y quién eres tú? ¿Qué eres tú para venir a decirnos esto? Y Juan se levanta con esa voz que ellos ya conocían, la profecía de Isaías, que decía: voz del que clama en el desierto, ese soy yo. Yo soy el precursor del Mesías, les decía a estos hombres. Y les decía: si soy el precursor, es inminente la venida del Mesías, es inminente la venida del Salvador. El hacha ya está puesta. Cuando Juan utiliza esa figura, no está diciendo que ya el hacha está afilada y va a empezar a darle golpes al tronco. No, Juan está diciendo: ya ha dado los golpes, el hacha ya ha llegado hasta lo último. Falta una nadita para que ese árbol ya empiece a caerse. Un segundo, falta eso, les decía. Ya ha taladrado el leñador el árbol, ya está a punto de moverse, ya está, falta nada. Yo soy, decía Juan, el anunciador de ese Mesías. El hacha ya está puesta, el aventador ya está en su mano, decía.
El aventador es esa herramienta que permitía levantar la paja del granero y que la paja por su liviandad se levante, el viento se lo lleve y el trigo caiga. El aventador ya está en su mano. Dios ya va a hacer esa diferencia entre aquellos que creen y aquellos que no. Eso es lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Y él estaba trayendo este mensaje al pueblo de Israel después de 400 años de silencio. Y es cuando, hermanos, Lucas ahora hace referencia a esta aparición maravillosa. 400 años, mucha gente estaba siendo llamada al arrepentimiento. Los mismos que se decían llamar judíos eran llamados al arrepentimiento. Y otro evangelio, el evangelio de Juan, nos recalca y le dice: está en medio de ustedes, ya está aquí, yo soy el precursor, está aquí. Nos dice otro evangelio, el evangelio de Juan. Y es en ese momento en que aparece la figura pública de Jesús. Habían pasado como 18 años, ¿no? Del 12 al 18, 30. 18 años después de su primera aparición en el templo. Otros evangelios apócrifos, les dije falsamente, cómo muestran que Jesús estaba haciendo algunas otras cosas, pero no es lo que la Biblia dice. No sabemos qué es lo que estaba haciendo Jesús. Lo que sabemos es que no estaba ejerciendo ningún ministerio público, no estaba haciendo milagros, no estaba haciendo nada, era desconocido hasta ese momento. Hasta que aparece ahora Jesús en el escenario público de nuestras vidas. El versículo 21 dice de Lucas: sucedió que cuando todo el pueblo se bautizaba. Y acá nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Todo el pueblo se estaba bautizando? ¿Es lo que quiere decir? Que todos... No. Juan quiere... nosotros vemos que, bueno, los fariseos no creían, ¿no? Mucha gente no creía en todo esto. Pero lo que Lucas está diciendo, que todos los que creyeron... Todos los que han creído ese mensaje que estaba trayendo Juan el Bautista, todos estos se bautizaban. Todos ellos estaban empezando a bautizarse. Amén. Es la predicación de Juan el Bautista. Es lo mismo que ahora nosotros podemos ver. El mensaje es anunciado. ¿Y todos van a ser salvos? No. Todos los que creyeron el mensaje. Todos los que creyeron en la vida y en la muerte de Jesús. Aparece Jesús en el escenario público y uno ve a Juan predicando, a Jesús caminando, y seguramente uno venía, arrepentía, lo bautizaba a Juan y se iba, luego pasaba otro, todo era normal, y aparece Jesús. ¿Y cómo sabía Juan que él era el Mesías? El último encuentro que han tenido, ¿se recuerda cuándo fue con Juan? En el vientre, ¿no? En los vientres de su madre. Pero Elizabeth, por ser llena del Espíritu Santo en ese momento, ella reconoce al Mesías sin verle y le llama mi Señor. Juan el Bautista, sin tener ningún conocimiento en el vientre, salta porque son inspirados por el Espíritu. Esta misma inspiración llega sobre el profeta, es el profeta de Dios, el último profeta del Antiguo Testamento. Esta inspiración llega a él y Juan lo reconoce por el Espíritu de Dios. Jesús no tenía una ropa que lo distinguiera, ¿no? Jesús no había aparecido haciendo milagros. Jesús no tenía quizás algo que le puedan notar, una aureola o alas a su alrededor, o no estaba una paloma volando junto a él. Hasta ese momento no había nada. Juan, por su acción de profeta, ve eso en él. Y Juan le llama y dice: ese es el bautismo de Jesús. Juan, como les decíamos, él estaba predicando el arrepentimiento, el bautizo del arrepentimiento. Arrepiéntanse, vengan, purifíquense, les decía Juan el Bautista. Y Jesús aparece para ser bautizado. Y aquí tenemos que preguntarnos: ¿por qué se bautizó Jesús si él no tenía pecado? ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Era necesario que Jesús se bautice? Y esta misma duda la tenía él. Cuando Jesús aparece y por el Espíritu, Juan dice: este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él recibe eso, y al momento de que él quiere bautizarse,
otros evangelios, el evangelio de Mateo, por ejemplo, nos dice que él se opuso. No, Juan no quería bautizarle. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 14. Mateo 3, 14 dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Tú por qué vienes a mí?, le decía. Juan sabía que él era el santo de Dios. Juan sabía que él era el Mesías. Juan dijo anteriormente: yo no soy digno de atarle las sandalias, las correas de sus sandalias, no soy digno. Él es más poderoso que yo. Y Jesús viene a ser bautizado por él, y él le dice, se opuso: no, ¿por qué vienes a mí? Tú eres el santo, el verdadero, y yo, no, tú eres el Cordero de Dios, el Agnus Dei, que quita el pecado del mundo. Tú, ¿por qué vienes a bautizar? Tú tienes que bautizarme, le dice Juan. Pero Jesús le habla lo que nosotros tenemos que comprender acerca del bautizo de Jesús. Versículo 15. Pero Jesús le responde, nos dice del Evangelio de Mateo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan. Jesús le dice: Juan, es necesario que se cumpla toda justicia. Es necesario, Juan, que yo pueda ser bautizado. Mis hermanos, la vida que Jesús llevó, la vida perfecta, la vida pura que Él llevó, hermanos, era para nuestra justificación. Jesús no necesitaba ser bautizado. Jesús no necesitaba hacer muchas cosas de las que la ley pedía en ese momento, pero Jesús la hizo. Jesús lo hizo. Y si para ese entonces Dios le habló a este profeta y le dijo: tienen que bautizarse, Jesús dijo: yo debo de bautizarme, porque es necesario que toda justicia sea cumplida. Jesús se bautizó. Pero Jesús no se bautizó para satisfacer a su madre y a sus hermanos, como dice otro evangelio apócrifo. No, ese evangelio dice que Él se bautizó para complacer a su madre y a su hermano. No fue así. Jesús no se ha bautizado ni siquiera para afirmar el ministerio del profeta Juan. No fue esa la razón. Peor, porque Jesús tenía pecados. Jesús no tenía pecados. Jesús viene a ese lugar a bautizarse porque era justo que se cumpla toda justicia. Toda justicia tenía que cumplirse, Él por nosotros. Todo aquello que Dios requería que los justos hicieran, Jesús lo hizo. Incluso personalmente, las cosas personales que Él no tenía que hacer, Jesús las pagó. Jesús era un hombre que pagaba los impuestos al templo. Miren lo que dice Mateo, capítulo 17, versículo 24 al 27. Jesús hablando, dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa en el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús no estaban ahí para cumplir el dueño de todo. El templo era en honor a Él. Pero Jesús dice: bueno, hay que pagar. Si hay que pagar impuestos, hay que pagarlo. Y hay una pregunta que le hace a Simón, ¿no? Le dice Simón: a ver, ¿de quién tienen que cobrar los impuestos? ¿A los extraños? ¿A los que son extranjeros? ¿O a los hijos, a los que son del pueblo? Bueno, para ese entonces lo normal era que les cobren más a los extraños, ¿no? A los extranjeros, que les cobren a ellos para que el pueblo pague menos y el pueblo viva bien. Eso era lo normal, lo que se debería de vivir. Lo que ahora, por ejemplo, muchas universidades hacen. Las universidades les cobran más
a los extranjeros, ¿no es cierto? Ellos pagan como extranjeros y pagan más. Los nacionales pagan menos, porque hay esa retribución. Y Jesús le dice a Simón, ¿así tiene que ser o no, Simón? Sí, así tiene que ser, pero ellos hacen al revés. Oprimen al pueblo, les decía Jesús. Pero, no por eso no vamos a pagar. Para no ofenderles, decía Jesús, ve, Simón, coge este pez, saca el dinero y paga el impuesto por mí y por ti. Entonces tenemos a Jesús, hermanos, cumpliendo toda la ley, cumpliéndolo a la perfección, incluso las que eran de manera personal. Después tenemos a Jesús participando de la Pascua. Jesús participando de la Pascua. ¿Y qué era la celebración de la Pascua? La fiesta de la celebración de Dios al pueblo de Israel. Pero Jesús era quien les había libertado, pero Él estaba ahí cumpliendo también la fiesta de la Pascua. Nosotros vemos a Jesús cumpliendo todo lo que Él tenía que hacer, de manera justa, de manera piadosa. La vida perfecta de Jesús no fue solo, hermanos, una demostración de humildad o por lo contrario, una demostración de su poder. No, la vida perfecta de Jesús fue esencial, hermanos, para nuestra salvación. Esencial. Lo dije en algún momento, podemos pensar que Jesús, bueno, solamente su muerte nos ha redimido de nuestros pecados. Pero como estamos viendo ahora, hermanos, no solo la muerte, es verdad que la muerte consuma toda la obra de Dios, pero hermanos, su vida perfecta de obediencia a Dios, su vida perfecta, hermano, de lo que Dios demanda, es lo que Dios tenía que cumplir. Una vez, una periodista le preguntó a un hombre, ¿quiénes se van al cielo?, le preguntó a la periodista al hombre. Y el hombre dijo, ¿quiénes están en el cielo?, le dijo la periodista. Y el hombre dijo, todos los perfectos. Todos los perfectos, solamente los perfectos que están en el cielo. Pero, ¿tú eres perfecto? No soy perfecto. ¿Y te irás al cielo? Me iré al cielo. Pero me acabas de decir que solo los perfectos están en el cielo. Es verdad, solo los perfectos están en el cielo. Pero no somos los perfectos por nuestra justicia, por nuestra perfección. Es la perfección de Jesús que nos permite a nosotros, por fe, vivir esa perfección. Y eso es lo que ahora le está diciendo Jesús a Juan. Juan le dice, yo no tengo que bautizarte, bautízame tú a mí. Tú eres el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y él le dice, no, tiene que cumplirse toda justicia. Pablo también lo afirma constantemente. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció, esto es a Jesús, al que no conoció pecado, ya Jesús no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, el Padre. Por nosotros lo hizo pecado. Ahora mire para qué. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado. Al que vivió de manera perfecta, al que vivió de manera recta, cumpliendo toda perfección, Dios lo hizo pecado para que nosotros viviéramos en esa justicia que Dios demanda. Y esa justicia que Dios demanda es puesta en nosotros. En otras palabras, Dios trató a Jesús como si hubiera llevado las vidas pecadoras de cada uno de nosotros en la muerte. Jesús con su muerte pagó como que Dios nos tratara todo el pecado que nosotros hemos hecho. La paga del pecado es muerte, y muerte de cruz. Y nosotros, hermanos, a nosotros Dios nos da la vida perfecta, intachable de Jesús. Por gracia somos salvos. Y por eso cantamos glorioso intercambio. Ese es el glorioso intercambio, el Cordero sin mancha, perfecto delante de Dios,
ofrecido, intercambiado por nosotros. Nosotros, hombres falibles, nosotros pecadores, nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Él. Y por eso le cantamos y por eso adoramos su nombre. Porque siendo nosotros imperfectos, Dios en su misericordia nos ha extendido su salvación. Y no es por algo bueno que hayamos hecho. No hay nada bueno que hayamos hecho. Nada bueno. No es que algo bueno he hecho y Dios ha hallado gracia en mí. No, Dios desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, conocía nuestros nombres. Por gracia somos salvos. Y bendecimos ese glorioso intercambio. Bendecimos ese cambio maravilloso que Dios hace. Amén. Que Él, Jesús, pagó por nuestras ofensas, por nuestros pecados, nuestros delitos, los que antes hemos cometido, hermanos, los que ahora estamos cometiendo y los que después vamos a pagar. Jesús pagó por todo eso. Pero algunos piensan y dicen, Jesús ya ha pagado todo por mí, entonces voy a vivir la vida como a mí me venga en gana. A fin de cuentas, Jesús ya ha pagado todo. Así no piensa un creyente. Así no piensa un cristiano. El verdadero salvado vive en consecuencia de esa salvación. Mire, ¿sabe lo que pasaba antes de la reforma? Pasaba lo siguiente, entiéndeme, mire, los curas de ese momento, ya, ellos ofrecían indulgencias, se llamaban, ¿no es cierto? Hemos hablado en muchas ocasiones de esto. Entonces, ellos pagaban indulgencias, vendían indulgencias, y la gente compraba estas indulgencias por los que habían muerto. Bueno, se ha muerto hace 2 meses mi tío, ahora está sufriendo en el purgatorio, entonces aquí está mi dinero. Ellos pagaban un dinero y los curas del momento, los papas del momento decían, ya bueno, como has pagado, entonces, sáquenle del purgatorio. Y salía del purgatorio, supuestamente, ¿no es cierto? Pero no solamente era eso, sino que muchos de estos les decían, como tú te vas a morir y por ahí no hay nadie que te lo va a pagar, paga por adelantado. Claro, decía, qué capo, qué bueno eres, papa. Voy a pagar por adelantado. No, y para que vean que yo soy bueno, no van a venir ustedes a pagar hasta aquí. Nosotros vamos a enviar hasta sus pueblos para que ustedes puedan pagar. ¡Qué bueno!, decía la gente. Ni el primer papa, ni siquiera Pedro fue así, decía la gente. Entonces, mucha de esta gente pagaba por adelantado esa salvación. Y muchos lloraban. Cuenta la historia que las mujeres caminaban llorando. Y cuando John Wycliffe, uno de los pre-reformadores, caminaba por ahí encontrando a la gente, le decía, señora, ¿por qué estás llorando? Es que mi hijo ha muerto. Mi hijo ha muerto, recién nacido, él ha muerto y no tengo dinero para pagar. Y mi hijo está sufriendo, decía la mujer. Se imagina caminando por la calle llorando la mujer. Mi hijo ha muerto y no tengo dinero, ¿ahora qué hago? Y John Wycliffe le predicó el evangelio y dijo, no, tu hijo no está pagando el evangelio, tú no necesitas pagar por nada. Esta mujer liberada por el evangelio del Salvador. Mucha gente para ese entonces pensaba así, bueno, yo ya he comprado mi indulgencia y por si acaso he comprado la mejor indulgencia. No, la VIP, la más cara, de oro. He pagado ella. Y vivían como les daba la gana. ¿Por qué? Porque supuestamente ya habían pagado su indulgencia. Actualmente puede haber mucha gente que... Ahora dígame, ¿ese hombre era realmente salvo? No. Él pensaba que por su dinero, por lo que él había pagado, ya era salvo y que ya no iba a entrar al purgatorio. Pero actualmente, hermanos, hay muchas personas que piensan que bueno, yo ya he sido salvo, a mí ya Jesús ya ha pagado todo, entonces yo voy a vivir como me dé la gana. Yo voy a hacer lo que quiera, a fin de cuentas, por gracia ya he sido salvo y hacen lo que quieren. Y ahora respóndase usted, ¿ese hombre es salvo? ¿Ese es el pensamiento de alguien que realmente, genuinamente ha sido salvado? Respóndase usted. Respondámonos nosotros.
Amén. Ese no es el pensamiento de alguien que genuinamente es salvo. Alguien que genuinamente es salvo y peca, no ve el pecado como algo, ya, qué bueno, he pecado. No. Aquel que peca siendo genuinamente salvo, llora, sufre por ese su pecado. Y se arrepiente. No se siente cómodo. El Espíritu Santo está dentro, redarguyéndolo, convenciéndole de pecado, de justicia, de juicio. Lo está convenciendo interiormente y hay un remordimiento que está ahí adentro que nos está conmoviendo, lastimando y dice, no, estoy mal, no, estoy viviendo mal, no, el Espíritu te redarguye. Ese es el pensamiento de un salvo. El pensamiento de decir, Señor, estoy pecando y debo, y busca a Dios. Empieza con un remordimiento y se arrepiente genuinamente. No quiere decir que no va a volver a pecar, quizás pueda volver a hacerlo, pero vuelve a arrepentirse. Por eso la Biblia dice, corran confiadamente ante el tribunal de gracia de Dios. Amén. Corramos, mis hermanos. Dios ha pagado el precio por nosotros. Amén. Ese es el intercambio, la vida perfecta de Jesús. Pero mire lo curioso de todo el relato de Jesús. Los otros evangelios, Marcos y Mateo, relatan el bautizo de Jesús. Juan solamente relata el bautizo en general, como el acto que estaba haciendo Juan el Bautista. Lucas es el único que nos dice que Jesús estaba orando durante su bautizo. El único que nos dice que estaba orando. De ahí, hermanos, que nosotros tenemos la riqueza de los otros evangelios, los evangelios sinópticos. No vemos igual, hermanos, si nosotros viéramos con un solo ojo. No se ve igual. Son nuestros dos ojos que permiten que nosotros podamos ver en tercera dimensión, que nosotros podamos ver todo el panorama. Con los evangelios sinópticos pasa eso, tenemos todo el panorama. Lo que un evangelista no está viendo, el otro sí lo vio, el otro sí vio, percibió eso. Y Lucas, hermanos, dice eso en su relato, en su investigación. Él dice, él estaba orando. Y Lucas es algo que lo resalta constantemente en el evangelio. Lucas es algo que nos muestra siempre, habla mucho del arrepentimiento. Lucas habla también mucho de la oración. Jesús orando en todo momento. Nos muestra esa comunión que había de Jesús con el Padre, orando siempre. Y a pesar de toda la divinidad que había en él, Jesús oraba en todo momento. Jesús oraba en el bautizo. Jesús oraba antes de ir a viajar a otros pueblos. Jesús oró antes de elegir a los apóstoles. Jesús oró. Jesús oraba. Nos muestra esa vida de comunión que había entre Dios y el Hijo, entre el Padre y el Hijo. Amén. Una vida de comunión. Jesús orando. Y ahí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no? Si Jesús oraba, teniendo plena comunión con el Padre, ¿cuánta más importancia tiene la oración en nosotros? Nosotros podemos ver a los profetas del Antiguo Testamento que cuando ellos tenían que intervenir en algo, no dudaban de orar delante de Dios. No dudaban de hacerlo. El día de hoy hay muchas religiones que obligan a sus feligreses a orar a una determinada hora, mirando hacia un determinado lugar, sea donde fuere. Y en muchas de estas religiones la gente está caminando y si la hora le llegó y él tiene que mirar hacia el lado y orar, no dudan en hacerlo, así estén en la calle, así estén en una oficina, en lo que fuere que estén haciendo, se arrodillan, miran hacia donde tienen que mirar y oran. ¿Están engañados? Seguro que sí. Pero nos muestran su convicción, es algo que se muestra, es algo que ellos lo han creído realmente. El creyente, el cristiano, hermanos, no solamente cree en todo lo que Dios ha hecho, sino que actúa en conformidad a lo que cree. Actúa.
esa comunión que tenía Jesús con Dios el Padre, es esa comunión que nosotros debemos de buscarla, debemos de pedirla. Amén. Hay muchas cosas, por ejemplo, que en nuestra cultura se hacen antes de hacer algo, ¿no es cierto? Sí, hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando sales a la calle, ¿con qué pie tienes que salir? Nos dicen, con el derecho. Tienes que salir siempre con el derecho. Hay algo que tienes que hacer. Hay mucha gente que al pasar por alguna iglesia se persina. Tienes que hacer. Antes de hacer, tienes que hacer este otro. Siempre hay rituales o cosas así que en nuestra cultura se ha ido enseñando de generación en generación. Y uno no entiende por qué, pero lo hacen. Hermanos, acá nos muestra que Jesús oraba siempre. Oraba siempre y le pedía guía a Dios en todo lo que él hacía. Oraba siempre. Y esta vida de comunión es algo que él resaltaba en todo lo que tenía que hacer. Jesús orando. Los otros evangelios dicen que se bautizó, pero dice Juan, no, él estaba orando. Él estaba orando porque mucha gente estaba a su alrededor mirando todo esto. Mucha gente estaba viendo todo esto. De en medio de ellos salió. Y toda esta gente testifica y le dice, ¿saben qué? Jesús estaba orando. Y cuando él estaba orando y salió del agua, entonces pasa lo que cambia siempre que se abra el cielo. Se abrió el cielo, dice Lucas. Y cada vez que se abría el cielo, cada vez que se abre el cielo, siempre pasaban y pasan cosas realmente extraordinarias. Cuando Ezequiel oraba, él decía, se abrió el cielo y empezó a ver visiones. ¿Qué otra persona vio el cielo abrirse? ¿Quién lo puede recordar? ¿Qué otra persona? Exacto, Esteban. Cuando Esteban estaba agonizando, él miró al cielo y miró el cielo abierto y a Jesús sentado al lado del Padre. El cielo abierto. El Apocalipsis igual dice que en aquel tiempo, cuando el cielo se abra, va a descender el verdadero, el fiel. El cielo se abre. Es realmente algo, cuando pasa algo completamente extraordinario. Y en esta ocasión el cielo se abre y el Padre deja oír su voz. Pero antes de que el Padre deje oír su voz, pasa, hermanos, un evento que tiene que ser notorio para nosotros. El Espíritu Santo de Dios desciende sobre Jesús. Y muchos tenemos una idea, no por todas las figuras y lo que hemos escuchado, que viene en forma de paloma. Y nosotros tenemos ahí, hasta ahora en nuestros días, uno de los símbolos de la cristiandad es la paloma. ¿No es cierto? Ahora, no es que esté mal, pero no es que el Espíritu Santo se encarnó en una paloma. No quiere decir eso, que se encarnó. No, el único que se encarnó en la forma de un hombre es Jesús. Tomó la forma, mire lo que dice el Evangelio, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. No dice fue una paloma. Lo que Lucas ahora está relatando es que tenía esa apariencia, era como algo que se parecía lo más próximo a una paloma aleteando y descendiendo donde Jesús. Eso es lo que está diciendo Lucas. Y luego va a decir lo mismo cuando la iglesia es bautizada, ¿no es cierto? Cuando la iglesia es bautizada dice, descendió el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. No es que lenguas bajaron, parecía una lengua, no sé, algo así está contando. Siempre utiliza esos términos. Entonces no era una paloma como tal, pero tenía esa forma. Descendió el Espíritu Santo sobre él, dice Juan. Ahora, obviamente no es que Jesús nunca tuvo el Espíritu Santo, no es que es a partir de ese momento Jesús cobró su divinidad. No, Jesús fue completamente Dios. El Espíritu Santo estaba sobre él todo momento, en la concepción, desde la eternidad. Amén. Nosotros estamos viendo, hermanos, el día de hoy la comprensión de la Trinidad de Dios. El Padre hablando desde el cielo,
el Hijo encarnado y el Espíritu Santo, la Trinidad obrando en medio de nosotros. No es que Jesús no tenía el Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, no, Jesús era hombre y a partir de ese momento el Espíritu Santo recién le dio divinidad. No, desde la concepción, cuando Él caminaba, cuando se bautizó, hermanos, en todo momento el Espíritu Santo estaba con Jesús. Había completa comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en medio de toda esa voz, hermanos, este Espíritu de Jehová es el Espíritu que estaba hablado en Isaías capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. Mira lo que dice el profeta. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Eso es lo que Dios decía acerca de su Hijo, que el Espíritu Santo estaba sobre Él, era sobre Él, y Él ha venido con esa misión a ser lleno del Espíritu Santo. Amén, para llenarnos a nosotros con el Espíritu de Dios. A partir de ese momento, hermanos, el Espíritu empieza a obrar ahora en el corazón de todas las demás personas. Antes solamente estaba sobre los profetas, eventualmente sobre algunos sacerdotes, sobre algunos jueces, pero el Espíritu Santo venía sobre alguna persona con una misión especial para hacer una tarea especial, conquistar una tierra, dar una profecía, librar al pueblo en algún momento. Pero hermanos, nosotros vamos a empezar a ver ahora al Espíritu de Dios obrando en su iglesia. Y es en ese momento, hermanos, que el Espíritu Santo en forma de una paloma reposa sobre Jesús y la voz del Padre se oye desde los cielos. Amén. Yo sé que lo hemos escuchado, hermanos, muchas veces, pero yo quisiera pedirle que tratemos de imaginarnos, hermanos. Tratemos de imaginarnos cómo sería esa voz. El día de hoy, no sé si ustedes han visto en TikTok, hay hartos de estos videos de trompetas que se escuchan en el cielo. ¿Ha escuchado usted? ¿Ha visto? ¿No? Se escuchó trompeta en tal lugar y se oye unos sonidos. Y uno un poco como que se estremece, ¿no? Por esta cultura que tenemos de la última trompeta. Y la gente se asusta. Cuando ellos están filmando, la gente se asusta de ese lugar. Y luego de otro lugar y otra trompeta. No, algunos que de todo el cielo. Y es que te hace sentir, incluso al verlo, al ver el video, te hace dar una rara sensación. Ahora imaginen no solo una trompeta, ahora imaginen la voz del Padre. ¿Cómo se ha sentido toda esa gente? Ellos eran testigos presenciales, han escuchado audiblemente la voz del Padre. Y aún así, muchos no creyeron. Aún así, muchos de esos fariseos después se entregaron a Jesús. Aún así, escuchando esa voz maravillosa, la voz del Padre. Lucas dice en su evangelio, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El evangelio de Lucas dice tú eres. Era la autoridad de Dios sobre Jesús. Eres tú. Y hasta este momento, hermanos, hasta este momento todo lo que hemos visto en este evangelio, hemos visto que muchos daban testimonio de Jesús. Muchos daban testimonio de Jesús. Los primeros que dieron testimonio acerca de Jesús fue Zacarías, ¿se recuerda en el templo? Zacarías que quedó mudo. Zacarías. El ángel Gabriel que dio testimonio de Jesús. Isabel que dio testimonio de Elizabeth, no sé de dónde sacó Isabel. Elizabeth
que dio testimonio de Jesús. María dio testimonio de Jesús. Zacarías nuevamente cantó el Benedictus, hablando acerca del testimonio de Jesús. Los ángeles, cuando anunciaron el nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? Los ángeles se acercaron. Él es el Mesías, ha nacido. Los pastores que creyeron el mensaje y fueron a ver, dieron testimonio. Esto nos dijeron los ángeles. Cuando Jesús fue al templo, Simeón dio el mensaje. Él es el Mesías. Una mujer que andaba caminando por ahí, Ana, la profetisa, Él es el Mesías. Él es el ungido de Dios. Muchos daban testimonios, pero el testimonio que nosotros ahora estamos viendo no es el testimonio de un ángel ni de un hombre, de ninguno de ellos. El testimonio ahora es el del Padre, dando testimonio de lo que Jesús es. Y el testimonio del Padre, para que toda esa gente creyera, para que Jesús que estaba en ahí siendo bautizado lo escuchara al Padre todo el momento. Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El testimonio de Dios para con el Hijo. Amén. Ese testimonio, mis hermanos, ese testimonio vive dentro de nosotros. Ese testimonio vive dentro de nosotros. El testimonio que lo dio el Padre, el testimonio que estos hombres por el Espíritu Santo hablaron, ese testimonio ahora vive dentro de nosotros. Ese testimonio es el que nos hace perseverar todos los días, el que nos redarguye. Ese testimonio es el que nos impulsa. Ese testimonio es su palabra. Ese testimonio es el que ahora nos impulsa a seguir adelante por fe y no por ver. Ese testimonio es el que ahora está dentro de nosotros, el que nos hace creer, hermanos, que Jesús era el Mesías y que por Él somos salvos. Uno de los significados del Evangelio es ese, es escuchar ese testimonio, es escuchar el mensaje de Él, el mensaje de Jesús hablando. Aquella persona que ha escuchado ese testimonio de Jesús hablando, lo ha creído y atesora para sí mismo, atesoramos para nosotros mismos ese testimonio, que Jesús es el Hijo de Dios, que en Él Dios tiene complacencia, no en nosotros, en Él está la complacencia. Amén. Al hermano que está a su lado, dígale, en Él está la complacencia de Dios, en Él está la complacencia, en Él. Como le decía a mi hermano, nosotros no debemos de asumir esto como que ahora no tenemos nada que hacer, en Él tiene complacencia, en nosotros no, y bueno, yo no hago nada. No, mis hermanos, como creyentes tenemos nuestra responsabilidad. Yo sé que hay un término que se lo utiliza mucho, es el de: Señor, sabes que no soy perfecto, no soy perfecto. Y es verdad, es una gran verdad, ninguno de nosotros acá es perfecto, pero a veces suena demasiado a excusa. Pero yo no soy perfecto, pero yo no soy perfecto, pero a veces parece ya una excusa. Es una gran verdad, pero muchas veces nosotros lo usamos como excusa. Mis hermanos, como creyentes tenemos la responsabilidad. Creemos en que Él dio testimonio, ese testimonio vive dentro de mí, que Dios tiene complacencia en Jesús, pero yo debo de vivir conforme a eso que creo. Debo de vivir conforme a eso que proclamo. Debo de vivir esa santidad que hay en mí, esa santidad que el Padre ha colocado en nosotros. Debemos de vivirla. No para alcanzar salvación, como consecuencia de la salvación. Amén. La Biblia dice que nos es cambiada. Él ha pagado la deuda por nosotros y nosotros la hemos agarrado por la misericordia de Dios. Amén. Amén, hermanos. Y esto es, hermanos, algo que nosotros tenemos que recordar siempre. Siempre.
el intercambio que Dios ha hecho por nosotros con su Hijo, Jesús, su vida de perfección. Y como lo vamos a ver a lo largo ahora de todo el ministerio público de Jesús, todo lo que Jesús va a hacer es perfecta, obediencia perfecta hacia Dios, justicia perfecta hacia Dios. Pero esa justicia perfecta ha sido añadida a mi cuenta, a mí, por mí. Yo escuchaba milagros, no sé si es cierto, a mí no me consta, quizás sea así. Escuchar a mucha gente dar testimonio y decir, ha aparecido dinero en mi cuenta. He escuchado, no sé qué tan cierto sea, puede que sí, puede que no, que ha aparecido dinero en su cuenta. Y la gente dice, con ese dinero he pagado esta deuda, he pagado esto que el otro, y ya, amén, qué bueno. Pero hermanos, es eso lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha pagado nuestra cuenta en su Hijo Jesucristo. Nos ha dado su vida perfecta de obediencia y ha pagado por nuestras culpas, por nuestros pecados. Y ahora nosotros tenemos que sentir esa misma alegría de decir, bueno, yo estaba en deuda con el Señor, me estaba yendo al infierno, estaba rumbo al infierno, y fue Dios que en su misericordia pagó, apareció en mi cuenta pagada, no debo. Jesús lo dijo gritando, consumado es, está pagado ahora sí la cuenta de todos los que creen. Amén. Y por eso, hermanos, el intercambio maravilloso que Dios ha hecho por nosotros. Jesús bautizándose, cumpliendo todo lo que se requería cumplir. Amén. Y por eso nosotros hoy debemos de encontrar satisfacción en su evangelio. Por eso nosotros, hermanos, nos regocijamos en su evangelio. Esa es la buena noticia del evangelio, que Él ha pagado toda mi culpa, todas mis transgresiones las ha llevado en Él, el evangelio del Señor para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? Oremos. Amado Dios y Padre, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias, Dios amado, porque, Señor, en tu misericordia, tú enviaste, Señor, a Jesús, tu Hijo, a morir por nuestros pecados, Señor. Pero hoy comprendemos por tu palabra, Señor, que no solo Jesús vino a morir por nuestros pecados, sino también Jesús vino a vivir la vida perfecta de obediencia que nosotros no podemos vivir, Señor. Señor amado, oramos para que esto no sea una excusa y podamos vivir, Señor, cada uno de nosotros desagradándote. Pedimos que esto, Señor amado, sea para nosotros un aliento a obedecer tu voz, Señor, a buscar agradarte a ti. Ayúdanos, Señor amado, que tu palabra, Dios amado, el día de hoy sea, Señor, para nosotros tu propósito en nuestras vidas, Señor. Nosotros que necesitamos arrepentirnos todos los días. Nosotros, Señor, que te fallamos de palabra, de obra, de pensamiento. Dios mío, que tu Espíritu, Señor amado, que mora dentro de nosotros, nos redarguya. Señor, todas aquellas personas que hemos hecho caso omiso a la voz de tu Espíritu dentro nuestro, que hemos corrido, Señor, con nuestros pies rumbo al pecado, te pedimos en el nombre de Jesús misericordia, Señor, en esta mañana. Pedimos, Señor amado, misericordia. Perdónanos, Señor. Límpianos, Padre. Renuévanos, Señor. Purifícanos, Dios mío. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Hay muchas cosas, Señor, que no podemos entender y comprender. Pero, Señor, es tu fe. Es la fe que tú has colocado en nosotros, Señor, que nos impulsa a simplemente creer, Señor, en aquello que tú has hecho por nosotros. Y como tu palabra dice, Señor, este don maravilloso, este regalo que tú nos has dado, Dios amado, nos ayude, Señor, a vivir en consecuencia, obrando nuestra fe, Señor.
En el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuánto le podemos dar un fuerte aplauso al Señor y a su palabra? Amén. Tomen asiento, mis hermanos, tomen asiento, por favor, mientras nosotros nos despedimos de todos los hermanos, amigos que han estado junto a nosotros en este live y a todas las personas que han visto también el video en diferido. Que el Señor los bendiga. Somos la Congregación Cristiana Rey de los Cielos. Estamos ubicados en Ciudad Satélite, Avenida Escalona y Agüero, a unos pasitos del Hospital Holandés. Si ustedes quieren visitarnos, estamos en acá todos los domingos a las 10 de la mañana. Y los días miércoles, prontamente vamos a estar nuevamente reunidos en nuestro discipulado. Así que si usted quiere contactarnos con nosotros, todos los enlaces están en nuestra página. Que el Señor los bendiga. Nos despedimos de ustedes con un fuerte aplauso.